Hola, buenos días, estimadas amigas y amigos. ICARE y su Círculo de Innovación les agradecen su presencia esta mañana en esta transmisión, donde tendremos la oportunidad de analizar el desafío que representa descubrir el potencial de la inteligencia artificial generativa. Lo vamos a ver desde diferentes perspectivas junto a un grupo de destacados invitados de la empresa y los emprendimientos. Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional, a las que expresamos nuestro reconocimiento. Este encuentro es transmitido a través de icare.cl y nuestro medio asociado EMOL. Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios vía Twitter con el hashtag ICARE. Para partir, vamos a comenzar haciendo una introducción de qué es lo que entendemos por inteligencia artificial y vamos a estar conversando en estos temas con un grupo muy interesante de invitados. Para comenzar, les vamos a dar un paneo bien rápido, unos 10 minutitos de qué estamos entendiendo, qué es lo que es la tecnología, cuáles son los desafíos y cómo abordarlo. Después los vamos a dejar con el panel de invitados. Ellos nos van a contar un poco qué están haciendo en sus respectivas empresas, qué están haciendo sus emprendimientos, cómo están abordando. Y después vamos a abrir una ronda de conversación donde vamos a estar profundizando sobre algunos de los temas más relevantes. Empecemos con un poco de conceptos. Empecemos a conversar un poco de qué es la inteligencia artificial generativa. Y la primera pregunta es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué es lo que es? ¿Por qué estamos conversando de esto ahora? Y si uno tiene que pensar y tiene que resumir los tres principales conceptos que están atrás de la inteligencia artificial, son tres. Uno, los algoritmos. Eso es un tema muy importante. Los algoritmos es la base sobre lo que esto funciona, pero los algoritmos no es nada nuevo. Los algoritmos empezaron en los años 50 en Dartmouth, en las principales conversaciones que se estaban teniendo en ese minuto, y hasta ahora muchas de las cosas que estamos conversando hoy están basadas en la raíz de esas cosas que están desarrolladas hace mucho tiempo. Lo segundo son los datos. Para poder hacer funcionar la inteligencia artificial uno necesita muchos datos y hoy día tenemos una base de datos bastante impresionante con lo que hemos ido desarrollando en Internet, y eso se genera en el segundo pilar de lo que hace la potencia de la inteligencia artificial. Y lo tercero es la capacidad de procesamiento. Ustedes conocen la ley de Moore. En la medida que va avanzando la tecnología se va haciendo cada vez más barato y más potente la capacidad que tienen los computadores. Y cuando uno junta estas tres cosas, cuando uno junta los algoritmos, cuando uno junta los datos para poder entrenar estos algoritmos y uno junta una capacidad de procesamiento, nos encontramos con una disrupción y nos encontramos con que empiezan a aparecer cosas nuevas. Y una de las primeras cosas que gatillan este nuevo cambio que estamos viviendo hoy en día es el nacimiento o la salida al público de ChatGPT. Y si ustedes se fijan, el año pasado, en los últimos años, se escuchaba mucho hablar del metaverso, y no es que el metaverso se haya ido, pero solo para comparar el nivel de interés que había en ese minuto, entre el 2021 y el 2022, a lo que tenemos acá en el gráfico a la derecha con ChatGPT, es impresionante. Los medios han tenido una avalancha de interés en Generative AI y tenemos desde conversaciones de grandes inversiones como la que está haciendo Microsoft en OpenAI, que es el creador de ChatGPT, Google, que está lanzando su propia respuesta, que es Bard, hasta conversaciones que estamos teniendo hoy día de si la inteligencia artificial puede o no decodificar pensamiento. Toda esta cosa ha sido no un tema de años, y ahora estamos en los ciclos de conversación que estamos teniendo en Generative AI, son cosas de semanas, meses, incluso días. La primera pregunta que también nace acá es, oye, ¿de qué estamos hablando con esta tecnología? Y la verdad que cuando pensamos en la tecnología de Generative AI, esto, si lo tuviera que resumir muy rápidamente, lo que pensamos es un modelo que le llamamos un modelo fundacional, que se nutre
de muchas fuentes de datos, ya sea texto, imágenes, voz, datos estructurados o señales, lo toma y es capaz de aprender. Y tomando esta masa de datos, tomando estos algoritmos, genera tareas y genera capacidades que no eran obvias antes con los modelos de inteligencia artificial más estándares. Por ejemplo, estos modelos son capaces de responder preguntas y hoy día hay una discusión mucho respecto a si es que al final estos modelos nos ayudan a reemplazar solo el search y la verdad que eso no es el principal foco de esto. Pero sí nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer con inteligencia artificial tradicional, como rápidamente generar contenido, cumplir instrucciones, hacer que el modelo nos ayude a ir estructurando respuestas, analizar sentimientos, extraer información sobre bases mucho más rápido, reconocer objetos. Y esta capacidad del modelo fundacional de hacer distintas tareas en función a una base de conocimiento es bastante revolucionaria. Si tuviéramos que pensar cuáles son las 4 formas que se generan estos contenidos con los modelos fundacionales, quédense con esto. Primero, son capaces de crear. Ustedes han visto cómo esto crea respuestas, pero también esto es capaz de crear música. Estos modelos son capaces de generar imágenes como Midjourney o como DALL-E. Son capaces de refinar. Si nosotros le pasamos contenidos ya creados por humanos, son capaces de llevarlos al siguiente nivel y son capaces de elaborar sobre eso. Son muy potentes en sintetización, tomando grandes bases de datos, encontrando las cosas que son las más importantes. Y también, no menor, son capaces de imitar. Y en base a esto nosotros somos capaces de darles prompts, somos capaces de darles instrucciones y ellos son capaces de generar nuevo contenido. Si se fijan acá a la izquierda, en ningún minuto hablé de buscar, porque de nuevo, donde se diferencian estos modelos no es en la búsqueda, estos modelos se diferencian en la generación, y en la generación de texto, audio, medios gráficos, incluso código. Estos modelos son capaces de escribir lenguaje de programación, lo que lo hace muy potente y lo que hace que, como vemos acá a la derecha, que ya estemos teniendo impacto real en las empresas donde motores como GitHub Copilot son capaces de eliminar tareas de bajo valor en la programación y hacer que las tareas de programación funcionen al 55% de la velocidad de lo que teníamos antes, de que podamos mejorar el trabajo de cuello y corbata. Y no solo eso, sino que además en distintas industrias podamos ver cómo esto se está desplegando, desde la industria automotriz, la industria del software, la industria de los seguros, los medios. Acá hay una startup que yo creo que es muy, muy interesante que cuando tengan tiempo miren, que es Jasper, que es capaz de producir contenido de marketing a partir de prompts que la gente le hace y no solamente desarrollan la bajada, el copy, sino que incluso son capaces de producir las piezas gráficas. Esta tecnología no es sin riesgo y muchos de los temas que hemos visto en el despliegue de esta tecnología pasan por no entender bien cuáles son las cosas que hacen bien y cuáles son las cosas que no hace tan bien esta tecnología. Y uno de las principales discusiones que tenemos, uno de los principales shortcomings que se le atribuyen a esto, son las alucinaciones, que es cuando la inteligencia artificial genera información que no es real. Y la verdad que efectivamente esto es así, porque el motor está hecho para ir generando contenido y no necesariamente ir pensando si el contenido es de verdad o no. Entonces, mucha gente dice esto es un problema, no necesariamente un problema, esto es un feature que permite que puedas hacer las otras cosas. Ahora, si lo estamos ocupando para pensar de que esto nos va a dar información fidedigna, lo estamos ocupando por una cosa que no necesariamente es lo que nos va a dar. El segundo tema que es bien relevante también cuando piensan en la implementación de estas tecnologías en sus empresas es el tema de fuga de datos. Acá lo que estamos haciendo es pasar información a un modelo y si no tomamos las salvaguardas correctas,
esto nos puede de una u otra manera estar exponiendo información afuera. Dos últimas cosas acá. Estas tecnologías se basan en la información que les pasamos, y si les pasamos informaciones sesgadas siempre nos van a dar resultados sesgados. Y también aquí hay que tener aquí mucho tiempo dedicado a pensarse en cómo vamos a ocupar responsablemente esta información. El concepto de inteligencia artificial responsable es clave cómo vamos a estar estructurándonos en el futuro. Acá hay que pensar de que estos motores deben tener un conjunto de principios éticos, deben aplicar estos principios, y las prácticas deben estar muy asociadas a lo que queremos como empresa. También es clave que ustedes como líderes de empresas, ustedes como líderes de emprendimientos también se cuestionen cómo se van a abordar esto hacia adelante. Desde el punto de vista interno, entender, oye, cómo la inteligencia artificial generativa va a cambiar mis funciones de producción, qué están haciendo mis competidores, cómo va a cambiar mi negocio, cómo nuestro producto se ajusta, qué cosas van a cambiar de nuestro producto gracias a esto, qué cosas puedo potenciar. Lo cuarto, las asociaciones. Acá hay mucha discusión y muchas de las empresas piensan en que esto es un tema solo tecnológico y parten pensando, oye, ¿cuál va a ser el stack que voy a poner? La verdad que esto se está moviendo tan fuerte, tan rápido, de que hoy día lo que hay que pensar es en un enfoque de ecosistema y estar jugando con distintos plays para hacer esto. Y finalmente lo que les comentaba antes es cómo nosotros como empresas y emprendimientos nos protegemos de los riesgos que vienen. Para ir cerrando, una de las preguntas que siempre nos hacen en esto es, ¿debiéramos estar preocupados de lo que viene? Y esto, la verdad, depende mucho de la persona que le preguntan. Acá tienen un quote de Geoff Hinton, que se conoce como el padrino de la inteligencia artificial. Trabajó en Google mucho tiempo y cuando ustedes le preguntan a Hinton, él tiene una visión bastante poco feliz de lo que viene y lo que dice es, oye, al limitar el cerebro quizás logramos algo que no pensamos que estábamos buscando, y esto puede transformar mucho cómo vamos a estar operando como sociedad. Les recomiendo que vean la entrevista que tiene él en el Management Review de MIT, es súper interesante, y también hay un podcast muy bueno con el New York Times que les recomiendo que lo escuchen. El otro lado de la ecuación, y ahí donde yo me siento más representado, es que esto no es primera vez que lo vemos en la historia del mundo. Efectivamente, cuando la gente hacía matemática a mano, llegó el ábaco, se sintieron reemplazados, y cuando llegó la calculadora reemplazó el ábaco también. Y la verdad, lo que hemos visto en la historia del mundo es que siempre el ser humano es capaz de aumentar su productividad y es capaz de abordar estas cosas de una manera positiva. Yo los dejo con este quote de Karim Lakhani, que es un profesor de HBS, que lo que dice es que al final las máquinas no van a reemplazar al ser humano. Lo que va a reemplazar al ser humano son los humanos con máquinas. Y en eso creemos mucho, o sea, en este enfoque simbiótico donde los seres humanos van a ser mejorados por las máquinas, van a ser mejorados por estas nuevas tecnologías y nos van a permitir llevarnos a una nueva curva de productividad. Con eso, y agradeciéndoles la atención, los quiero llevar ahora a lo más entretenido, que es cómo vamos a revisar estos y otros temas con Francisca Varela. Acá las vamos a presentar ahora. Francisca es la CTO y founder de ADA. ADA es una de las empresas, a mi parecer, más relevantes que están hoy día en el mercado en términos de cómo incluir a la mujer y cómo ayudar a la mujer con tecnología a mejorar su bienestar financiero. Lleva más de 10 años trabajando en datos, en educación, movilidad. Trabajó en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U de Chile, el Instituto de Data Science de la UDD, y fue jefa de estrategia de datos en el BCI. Fran también es fundadora y directora de la Fundación Codea, nuevamente una de las grandes instituciones de este país que promueve el desarrollo de talento digital en Chile.
Con eso yo voy a abrir ahora para que Fran nos cuente un poco cómo ella está viendo este tema, cómo lo están abordando y luego de tener una discusión abierta con el resto de los panelistas. Gracias, Francisca. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Julián explicó muy bien lo que es inteligencia artificial generativa, así que voy a tratar de complementar todo lo que él mencionó, que fue sumamente interesante. Una de las cosas de la inteligencia artificial es que, partamos con la inteligencia artificial generativa, se basa en redes neuronales, y las redes neuronales como origen viene ya de 1940, o sea, es harto tiempo que viene ya desarrollándose y tenían el objetivo, como bien mencionaba Julián, el de imitar el cerebro humano. El concepto también de inteligencia artificial surgió entre 1950 y 1955 y todo esto también siempre ha sido cómo podemos imitar el comportamiento humano, el cerebro humano y cómo podemos hacer esta relación humano-computador. Hay una de las buenas definiciones que he encontrado de inteligencia artificial que me ha gustado a lo largo de como mi carrera es una que escuché el 2018 sobre que la inteligencia artificial es la interfaz humano-computador de todo lo que representa los datos por detrás y data science por detrás. Y para mí es cómo esa interfaz te ayuda a tomar una mejor decisión. Y el mejor ejemplo para mí es Waze, que en el sentido que nosotros hemos estado ya con inteligencia artificial alrededor de nuestras vidas todo el rato, y Waze es un muy buen ejemplo, pero Waze no funcionaría bien si solamente fuese una voz que te guía. Waze funciona y uno sigue las instrucciones como ser humano, dado que te proporciona también en una interfaz un mapa, pues una voz, te dice cuánto tiempo se va a demorar, cuáles son como los baches en el camino, entrega mucha más información que solo una. Y eso también es algo que tenemos que considerar en inteligencia artificial, que no podemos tomar solamente una cosa en consideración o una respuesta, sí que tenemos que buscar y tener la mayor información posible para tomar la mejor decisión. También decir que la inteligencia artificial es la tecnología con mayor incorporación en los negocios. Y también en ese sentido quería mencionar como una cita que a mí me encanta, también mencionando sobre los datos, que data science es como traer la ciencia o el pensamiento científico a las organizaciones. Así como trajimos inteligencia artificial, es la manera que los negocios la han adquirido más rápidamente como tecnología. Bueno, eso es finalmente lo que tenemos que hacer como organización, es principalmente cómo traer este pensamiento científico y el pensamiento científico dentro de la organización y este pensamiento crítico. Y esto lo voy a mencionar después, posteriormente. Y una de las cosas también es que así como mencionaba Julián, que ayuda a crear, refinar, sintetizar, uno de los mayores usos, por lo menos que yo le he dado, también es en el uso del texto y en el desarrollo de código. Y acá también mencionar que el Copilot, por ejemplo, que es uno de los desarrollos que genera código, para que sea mucho más veloz en la manera de programar y que te resuelve todos estos problemas chiquititos que uno tiene, que fue creado con OpenAI junto con GitHub y toma todos los códigos que ya están almacenados en GitHub. Es una manera muy, muy rápida de solucionar problemas y eso no significa que para mí, que vayan a haber trabajos que se queden de lado. Así que más bien es cómo vamos a poder resolver problemas mucho más rápido. Y eso también es finalmente la invitación que quiero darle a todos en torno a la inteligencia artificial generativa. Es cómo podemos utilizarla para poder resolver problemas. En Sudamérica tenemos un montón de problemas, tanto sociales, económicos, generales, muy grandes, y esa es la invitación en cómo podemos, dado que tenemos una inteligencia artificial generativa que nos apoya, nos ayuda a este camino de hacerlo mucho más rápido, en cómo podemos resolver estos problemas, y yo lo veo más como una oportunidad en la resolución de los problemas. Y bien mencionó Julián de que una de las cosas de mis focos ha sido el que generar tecnología
desde las mujeres para mujeres. Y ahí está un foco en nada de cómo nosotros podemos, a través de la tecnología, apoyar a las mujeres a que tomen mejores decisiones financieras. En ese sentido también es cómo logramos que la inteligencia artificial generativa pueda tener datos de mujeres, porque uno de los grandes problemas es los sesgos de los datos. Y acá es cómo podemos hacer que la inteligencia artificial tenga los datos correspondientes, tenga los datos que representan a las personas y representan de la mejor manera, porque esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de levantar toda la data de las mujeres de manera financiera en el sistema financiero para que estén mejor representadas. Así que eso, les quiero dejar finalmente la invitación a lograr un pensamiento científico mucho más crítico en torno a las respuestas que recibimos de la inteligencia artificial, no quedarnos con una respuesta, así que pensar como en Waze, que te entrega varias maneras para poder tomar la mejor decisión en tiempo real. Y finalmente, cómo podemos aprovechar esta inteligencia artificial generativa para la resolución de los problemas que tenemos, tanto en nuestras empresas como en nuestra sociedad. Súper interesante, Francisca. Me quedo con varias cosas para la conversación que viene después, ahí por el lado de la interfaz, el diseño, el pensamiento científico y el tema de los sesgos, que es muy potente evitar. Así que vamos a volver. Ahora, de nuevo, en este increíble panel tenemos la suerte de tener a Maureen Doren. Maureen es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez con más de 20 años de experiencia en cargos comerciales en la industria financiera, telecomunicaciones y retail. Desde el 2019 es parte de Transbank, donde ha liderado áreas relacionadas a la atención de clientes. A partir de ese año, ella asume como Chief Data Officer a cargo de un proyecto súper impresionante lo que están haciendo en términos de cómo tomar este tremendo valor que tiene Transbank de datos, diseñar y implementar una nueva estrategia de datos para la compañía. Tenemos mucha suerte de tenerla acá también y tener su visión. Así que, Maureen, estamos súper atentos. Muchas gracias, Julián, por la invitación, a ti, bueno, y a Icare también. Súper interesante poder comentar lo que nosotros estamos haciendo desde Transbank. Y quería partir un poco con un contexto más general y para después profundizar en lo que estamos haciendo, inteligencia artificial generativa, y es el entendimiento de la gerencia general del valor de los datos y cómo eso nos genera un poder de nuevos negocios y de diferenciación. Y ahí es donde este año se genera y se crea la división de Data y Analytics, de la cual hoy día soy Chief Data Officer. Y lo interesante de esta división y de esta visión es que es una visión de una unidad de negocio, no es una unidad necesariamente de soporte, ¿ya? Entonces, en esta visión de una unidad de negocio, la propuesta que nosotros queremos entregar es la generación de valor. Y aquí la generación de valor no solamente hacia nuestros clientes, sino que también internamente. Y como les comentaba, esta visión de negocio tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos e implementamos acciones para mejorar nuestra toma de decisiones internas, con modelos analíticos de avanzada, estamos haciendo ahí modelos predictivos de churn y qué sé yo, pero bien orientados a apalancar el cumplimiento de los desafíos comerciales y de negocio. Y por otra parte, cómo generamos valor hacia nuestros clientes externos, generándoles insight que ellos son capaces de utilizar para mejorar sus estrategias comerciales, ¿ya? Y en esta búsqueda de cómo generamos valor es que estamos experimentando con inteligencia artificial generativa. Y en este proceso de experimentación estamos generando un chat interno donde el principal objetivo es la generación de contenido, pero nuevamente con una visión de cuál es el valor que con esto estamos generando. Y lo que nosotros vemos que es súper interesante el poder acceder al contenido de forma más rápida, porque hoy día nosotros para buscar cierta información tenemos que ir a
a distintos sistemas, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que en lenguaje natural las personas pueden encontrar este contenido de forma más fácil y nos permite no solo agilizar, sino que también estandarizar ciertas cosas. Como les comentaba, estamos en este proceso de experimentación. Y lo interesante que vemos a futuro es que esto también se puede utilizar para optimizar acciones comerciales, donde con esta interacción al lenguaje natural podemos automatizar ciertas actividades que hoy día son más bien rutinarias en el trabajo que, por ejemplo, tienen los ejecutivos comerciales, y donde con esta chat de apoyo podemos encontrar la información y consolidar la información de los clientes que hoy día tienen que ir a distintos repositorios a buscar para que utilicen esa información en lo que realmente genera valor, que es en el entendimiento del cliente y en la preparación de una buena visita comercial y en ese entendimiento del cliente una configuración más ad hoc a lo que el cliente necesita. Entonces dejamos de lado un poco esa tarea como más operativa y podemos dedicarnos a lo que realmente nos interesa, que es esa generación de valor hacia nuestros clientes. Y quería compartir con ustedes algunos aprendizajes que hemos tenido en este proceso de experimentación. El primero de ellos es que es súper importante identificar los casos de uso que queremos trabajar y no solamente identificar el caso de uso, sino qué valor va a generar ese caso de uso y cómo después vamos a medir ese valor. Eso es súper importante. El segundo aprendizaje que hemos tenido en este proceso es la incorporación temprana de las áreas de riesgo, de seguridad y legal. ¿Por qué es importante esto? Porque nos vamos a ir enfrentando y van a ir apareciendo ciertos riesgos, pero es importante que en conjunto con todas las áreas también busquemos las formas de mitigar esos riesgos. El tercer aprendizaje que hemos tenido es que esto no es solo un desafío tecnológico. Si bien la tecnología es súper importante, y como comentaba Julián, la capacidad que necesitamos tecnológica para poder administrar los datos y entrenar estos modelos y estos algoritmos, no es solo tecnológico. También tenemos un desafío de cómo entrenamos estos modelos y qué les preguntamos, cómo les preguntamos, cuál es el contexto. Y ahí también vemos una oportunidad de nuevos roles que están apareciendo, que si bien efectivamente hay ciertas tareas que van a ser automatizadas, hay otros roles que van a aparecer, como por ejemplo el prompt engineer, que tiene que ver con cómo yo justamente entreno estos modelos y cómo hacemos estas preguntas y cómo generamos el contexto. Lo que hemos visto es que además no necesariamente son de carreras técnicas o carreras de datos, sino que, por ejemplo, un periodista o un sociólogo nos hace mucho sentido para poder realizar esta tarea de entrenamiento. Y el otro aprendizaje que les quería dejar es la experimentación temprana también con nuestros clientes. No solamente lo que estamos viendo en inteligencia artificial, sino que en los productos que estamos nosotros trabajando por otra parte con nuestros clientes. Nos hemos dado cuenta que de repente nosotros tenemos ideas de qué es lo que ellos necesitan, entonces hacemos toda la configuración del producto, pero hemos estado en iteraciones permanentes con ellos a medida que vamos generando la idea, y realmente lo que podemos lograr con esa interacción, con entender bien el contexto en el que ellos están y cuál es la necesidad y cuál es el valor que nosotros podemos entregar como Transbank a lo que ellos necesitan para mejorar su gestión de negocio, ha sido súper interesante. Y en el tema también de lo que estamos viendo en el chat interno, nuevamente con nuestros clientes internos, como tempranamente empezamos a revisar estas soluciones para poder co-construirlas y que finalmente sea un producto que nos haga sentido a todos y que realmente entregue ese valor que nosotros estamos buscando. Eso, Julián. Súper interesante. Oye, estaba mirando mis notas, cómo partir desde la visión del negocio y esto llevarlo de la visión del negocio a la tecnología, el proceso de experimentación, súper importante. Y varias cosas que dijiste también ahí de los aprendizajes, de partir de los casos de uso
incorporar a riesgo, seguridad legal desde el principio, que sean parte de esta triada de desarrollo, es bien relevante. Y las últimas dos cosas que me quedaron dando vueltas, perdón, María. No, y entender el valor, o sea, súper interesante, porque no es tan simple, no es un trabajo que pareciera simple, pero no es tan simple. Es entender efectivamente cuál es el valor de estas cosas que estamos haciendo y poder medirlo. Han sido desafíos también que hemos estado enfrentando y entender que, claro, los datos finalmente son el insumo de todos estos modelos. Entonces, bueno, ahí también estamos haciendo otro trabajo con la definición del modelo operativo que nosotros estamos haciendo, con el tema del governance de datos, pero eso es como una habilitación para todo este trabajo que estamos haciendo. Claro, que va de la mano del otro que decías tú también, de que esto no es un desafío solo tecnológico y que es bien importante pensarte en el equipo que te va a acompañar en esto, de estos nuevos roles que se generan y cómo yo voy probando esto con clientes también. Oye, tremendos aprendizajes ahí para todos. Mil gracias por compartirlo y vamos a volver ahora en la segunda vuelta con alguno de ellos. Ahora tenemos a Alejandro de Andrea. Para mí, una de las personas que más conocen de retail y tecnología en Chile hoy día, Alejandro es el CTO hoy día de arquitectura y plataformas Core en Falabella desde noviembre del año pasado. Antes de eso fue el CIO de Walmart Chile y previo a eso es gerente de transformación digital e innovación de Cencosud. Hoy es miembro del Consejo Asesor de Talento Digital para Chile, una tremenda iniciativa. De nuevo, Alejandro, gracias por estar empujando ese tema que es tan importante para todos. Alejandro se declara entusiasta y desarrollador de sistemas de inteligencia generativa, además de liderar esta práctica en Falabella entre sus otras no menores responsabilidades que tiene. Alejandro estudió Ciencias de Computación en la UBA y posee un MBA del Instituto de Itela. Ale, te escuchamos. Hola Julián, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y a Cari, obviamente, por la oportunidad de formar parte de este prestigioso panel. ¿Por qué estoy acá? Creo que cuando descubrí esto, como muchos de nosotros en noviembre, cuando apareció ChatGPT, realmente sentí que esto iba a cambiar el mundo significativamente. Me di cuenta que estaba muchos años adelante de lo que yo pensaba, ¿sí? Me puse a pensar en mis hijos, cuál iba a ser su futuro con todo esto, y la verdad que decidí que me tenía que meter en profundidad con esto, porque realmente creo que el impacto para la humanidad va a ser muy fuerte. Así que espero poder aportarles un poco hoy la mirada combinada, un poco de ejecutivo de tecnología, pero también, como decía Julián, de desarrollador. Vengo dedicando muchas noches y fines de semana a programar con esto porque quería entenderlo realmente en profundidad. Así que tengo bastante claro qué se puede hacer y qué no, y cómo funciona todo este modelo. Y lo que les quiero compartir en estos minutos es, por un lado, como tratar de bajar a la tierra de qué se trata esto y cómo se puede empezar en una empresa. Así que les quiero compartir cómo estamos empezando dentro de Falabella. En ese momento, hace un par de meses, lo que hice fue formar un equipo con algunos talentos que había en algunos de mis equipos. Y ese equipo le fuimos dando forma, y hoy cuando lo explicamos, tiene principalmente 3 misiones. Tiene un rol más de investigación y desarrollo, donde estamos probando tecnologías, estamos muy cerca de algunos de los proveedores más grandes de estas tecnologías, como Microsoft, que tiene una alianza muy cercana con OpenAI. Entonces investigamos herramientas que van saliendo, las probamos, generamos código o como piezas de software que pueden ayudar a que después otros equipos puedan hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, hay un rol de investigación y desarrollo para seleccionar herramientas y generar aceleradores. Hay un rol habilitador, que justamente con ese conocimiento y esa experiencia nos juntamos tanto con equipos de negocio para explorar alternativas, como con equipos técnicos que dicen, bueno, estamos pensando en hacer esto, y nosotros como que los guiamos un poco como que no vuelvan a tropezar con las mismas piedras que nosotros. Así que, y ahí obviamente les compartimos todo ese código, todas esas herramientas, se las dejamos más listas para usar. Y hay un tercer rol, que es desarrollar soluciones realmente, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 soluciones que estamos desarrollando bien concretas, que solucionan problemas bien específicos de negocio. Entonces, les voy a contar un poco de esas 3, porque creo que está bueno como aterrizar en esto de qué se puede hacer realmente con esto. Una aclaración más conceptual que siempre hago en estas charlas,
que creo que es importante es, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer hoy estos modelos y qué es lo que uno le tiene que agregar alrededor, ¿tá? Entonces, cuando hablo del modelo, me refiero a la inteligencia que usa ChatGPT, ¿sí? Que uno, cuando quiere desarrollar un sistema que se apoye en esa inteligencia, puede consumirla, puede usar una API que provee OpenAI o cualquiera de estos modelos. Entonces, uno puede conectar su sistema con esta tecnología y generar como información propia, ¿sí? Entonces, una cosa que me parece muy importante es, hoy es muy difícil enseñarle información nueva a estos modelos, ¿sí? Se puede, pero realmente no es la forma en que se está haciendo. Cuando yo quiero que el modelo pueda entender, no sé, mis políticas de evoluciones para poder contestarle, no puedo enseñarle eso. Lo que tengo que hacer es generar una pieza por el costado, y ahí es parte de lo que uno tiene que hacer como área de tecnología, que busque la información relevante para cada pregunta. Entonces, si viene un cliente a preguntarme por devoluciones, yo tengo que hacer un paso previo a usar este modelo, que es, voy a buscar la información de devoluciones, ¿sí? Y hay un montón de herramientas y técnicas que facilitan eso. Cuando tengo esa información, recién ahí se la mando al modelo y le digo, bueno, tengo un cliente que quiere saber cómo devolver un producto y acá está la información de devoluciones de producto, ¿sí? A ver, un segundito. Y la otra mitad que vuelve a esto muy potente es la de poder tomar acciones. El modelo en sí mismo no tiene la capacidad de mandar un correo, de generar una devolución, de generar información. Lo que el modelo me permite hacer es ayudarme a entender. Entonces yo le puedo preguntar al modelo, bueno, en base a lo que el cliente me está diciendo, ¿qué debería hacer? Y el modelo me puede decir, deberías mandar un correo, deberías generar un ticket o deberías generar una devolución. Y ahí nosotros como área de tecnología tenemos que capturar eso y tomar la acción, ¿sí? Así que ahí es como que esos dos son los complementos que uno le pone al modelo. El buscar la información propia de la empresa para poder contestar y tomar decisiones, y el tomar acciones después que el modelo nos dice que eso es lo que hay que hacer, ¿tá? Así que eso es como introducción general. Entonces, para aterrizar un poco en cuáles son los casos que estamos implementando, que son 3. El primero es un bot de preguntas y respuestas, ¿sí? Y ahí es como el caso más natural que se está implementando. Es para temas de personas, de recursos humanos. Uno le puede preguntar cómo tomarse vacaciones, o sea, información general que aparece en documentos, que obviamente dependerá de qué empresa y de qué país es la persona, te contestará de acuerdo a eso. Pero también le puede preguntar preguntas sobre uno mismo, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones tengo yo? Y ahí sí tengo que ir a interactuar con el sistema de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí cobra importancia esto de poder tomar acciones. Ese es un primer ejemplo, lo estamos por lanzar en 1 o 2 semanas, ya está listo, estamos haciendo unos testeos más internos. El segundo lo voy a contar porque por ahí es menos obvio, uno siempre piensa en agentes y en bots y en cosas por el estilo, pero el segundo es algo mucho más simple, pero es muy potente en cuanto a la eficiencia. Nosotros tenemos un montón de productos en nuestro e-commerce que quisiéramos que tuvieran una mejor descripción para los clientes, que se entendiera mejor cuál es el propósito, qué pueden lograr con ese producto. Y a veces, como tenemos un marketplace tan grande que tiene muchísimos productos que no son solo de Falabella, sino también de muchos sellers que se suman a vender en nuestro marketplace, no siempre las descripciones son las más entendibles, son las que uno necesita para tomar una buena decisión de compra. Entonces, termina pasando que hay muchos productos que no terminan siendo claros en qué pueden ofrecer. Entonces ahí la generación de un texto mucho más humano y entendible la estamos haciendo con esta herramienta, ¿sí? Así que estamos también ahí a punto de lanzar eso, ya comprobamos que funciona muy bien, así que estamos haciendo esa generación. Eso es un montón de trabajo que nos ahorramos, pero además es el tipo de trabajo que muchas veces ni siquiera se alcanza a hacer con las personas que tenemos. No es solo una cuestión de, bueno, me voy a ahorrar horas, es una cuestión de ni siquiera podíamos llegar a tal cobertura de realmente llegar a todos los productos, y con estas herramientas se abren esas posibilidades, ¿sí? Y el tercero también, como para abrir la cabeza en posibilidades, es cuando nosotros hacemos licitaciones, nos llegan cientos de preguntas literalmente de los proveedores que quieren participar de la licitación. Bueno, también tenemos ahora un robot que busca en todas las bases y condiciones y genera respuestas que en este caso son filtradas después por el equipo de compras. Digo, no todo se manda directamente, no siempre le puedo contestar directamente al usuario final. A veces lo que esto ayuda, y como decía Julián, es a aumentar la capacidad de la persona. Entonces la persona de compras, en lugar de gastarse
cientos de horas tratando de contestarlas a mano, ya las tiene precontestadas y puede revisar y en todo caso corregir alguna o contestar alguna que el sistema no pudo contestar con suficiente confianza y con eso generar la respuesta final, ¿sí? Así que bueno, esos son los ejemplos que les quería compartir. Más adelante seguiremos profundizando. Qué interesante, Ale, ¿eh? Y estaba mirando mis notas y como abriste la conversación, yo empaticé bastante con eso. O sea, cuando yo primero empecé a entender la capacidad de esto, la primera pregunta fue, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué le enseño a mis hijos mañana? Tremendo, es tremendo, tremendo. No sé cómo va a ser su vida, porque además esto en 20 años, yo lo proyecto a 20 años, ¿no? Porque uno ahora dice, no, el modelo está limitado y esto no le sale. Está bien, esperemos, imaginemos en 20 años dónde va a estar esto, y no solo con software, sino probablemente robots físicos que tengan esta inteligencia incorporada y pueden hacer casi cualquier cosa que nosotros podemos hacer hoy. Entonces se viene un futuro interesante. Nosotros empezamos a leer anoche iRobot de Asimov con mis hijos de nuevo. Sí, sí. Me encanta, sí. Totalmente. Y lo otro, que también es bien alineado con lo que conversaba antes, Morín, de los casos de uso. Qué interesantes los casos de uso que estás poniendo y especialmente el tema de las licitaciones, entender para adelante cómo estás viendo esta relación entre el humano y la inteligencia artificial también, que no, lo dijiste ahí, que es bien potente, que there's a human in the middle también, o sea, no es dejar que la máquina corra sola. Exactamente, y en parte tiene que ver con la confiabilidad actual del modelo. Yo no le puedo, si un empleado me dice, creo que me liquidaron mal el sueldo y a la inteligencia se le ocurre que le debemos 10 millones de pesos, alguien tiene que mirar eso porque se puede haber equivocado. Como vos dijiste, los modelos igual alucinan y tienen ciertas limitaciones. Entonces, lo mismo hacia un cliente, digamos, hay ciertas respuestas que uno prefiere filtrar. Tal vez en 1, 2 años, 3... el 95% de las respuestas vayan directo y solo el 5% se filtren. Y esa es una parte, que es como la parte de respuestas. Pero después en el día a día nuestro, de la mayoría de las tareas que hacemos que son tediosas, como ir a buscar un correo y ver cuáles eran los accionables y hacer seguimiento con una persona y meter eso en un documento y generar una presentación, ya en eso nos va a ayudar un montón esta inteligencia y nos vamos a poder concentrar en la estrategia, las relaciones humanas, resolver conflictos, pensar, planificar. Así que creo que para todos hay oportunidades gigantes con un compañero digital para aprender también. Yo lo uso muchísimo para aprender y se vienen muchos temas en materia de educación también. Así que creo que va a ser un compañero muy, muy relevante para todos. El tema de educación, y ahí Chile está llevando bastante la delantera, así que vamos a volver sobre estos temas para adelante, espero que nos dé el tiempo. Gracias, Ale. Ahí vamos ahora con Roberto Musso, presidente de IGEO, Premio Nacional de Innovación a Boni a la trayectoria 2016. Roberto ha fundado más de 40 empresas digitales y completado 4 exits junto a sus socios. Roberto, un escritor, autor del Valle de la Muerte y El Viaje del Emprendedor, posee maestrías en Inteligencia Artificial y Administración de Empresas, docente, profesor de cursos de Estrategia Digital y Emprendimiento en la Católica, Santa María, la Universidad de los Andes, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Adolfo Ibáñez. Es consultor, speaker, mentor, director, ingeniero electrónico, evolucionista, fotógrafo y si le faltaba tiempo es motociclista también. Y ahí vemos una moto en su background haciendo un wheelie. Así que tenemos mucha suerte de tener a Roberto. Roberto, el floor es todo tuyo ahora para escucharte. Hola Julián, muchas gracias. Básicamente todo se puede resumir en que yo soy más viejo que usted, así que he tenido más tiempo de hacer cosas. Oye, y qué interesante que están hablando ustedes de educación porque, así para entrar en materia, creo que los colegios tienen que adaptarse y evidentemente no prohibir los teléfonos en los niños y tampoco que usen ChatGPT para hacer las tareas, ¿cierto? O sea, vamos a hablar después de eso. Pero les cuento un poquito de nosotros, de IGEO, porque de esa forma puedo enganchar después con lo que me interesa realmente conversar, que es respecto de la estrategia de adopción de inteligencia artificial, que ha sido aquello en lo que hemos trabajado muchísimo. IGEO significa Digital Evolution, es un grupo de empresas del que yo soy presidente, que opera en 15 países en Latinoamérica desde el 97, hace muchos años, cumplimos 26 años.
nosotros desde hace alrededor de 7 u 8 años desarrollamos y operamos inteligencia artificial. Es decir, hemos aprendido un montón, hemos cometido errores, hemos tenido éxitos, sabemos un montón de inteligencia artificial. Hay un equipo muy talentoso al interior de IGEO que ha desarrollado esto en silencio por mucho tiempo y básicamente hemos generado soluciones para probablemente todas las industrias de las personas que están viendo este video, esta presentación. Hemos trabajado en cobranza, en fintech, en marketing digital, subimos el 70% de las conversiones de la comercialización digital. En gastronomía desarrollamos un chef artificial. Lo mismo en emprendimiento, hicimos un mentor digital, es decir, como hay poca gente, mentoría para proyectos emprendedores, desarrollamos Darwin, que es un mentor digital basado en inteligencia artificial. Ahora estamos trabajando en un mentor para microemprendedores, para apoyar microemprendedores, que naturalmente, porque son muchos y porque tienen interfaces ahora conversacionales, requieren apoyo digital. Los call centers, por ejemplo, los estamos apoyando con bots de última generación, trabajando con grandes partners como NVIDIA, que es el sustrato de hardware que soporta la inteligencia artificial del mundo, y estamos desarrollando ahí muchos mecanismos que permiten exportar información de la empresa con ChatGPT, que es hasta el momento un mecanismo que permite conocer información general, pero no de la empresa, entonces estamos trabajando un poco en eso. En visión computacional, por ejemplo, hemos trabajado en la industria del cobre para poder ver el desgaste de las piezas. En los salmones, imagínense que hemos puesto máquinas capaces de ver bajo la superficie del agua para comprender por qué los salmones se mueven de determinada forma. Lo mismo en agricultura, para predecir volumen de cosecha. En el fondo, lo que quiero decir es que hemos trabajado un montón en inteligencia artificial desde hace muchos años y ahora nos encontramos con que esto explota, sobre todo de la mano de ChatGPT. ¿Qué hemos aprendido? Que es un poquito lo que a mí me interesaría compartir con ustedes. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que en las discusiones internas que teníamos, decíamos, mira, es que inteligencia artificial de qué se trata, esto es lo mismo que las regresiones multivariables de antes. Aprendimos que la clave, la magia, está en deep learning, redes neuronales, como decía la Francisca. Ahí está la magia. Podemos hablar después de eso. Aprendimos también que la inteligencia artificial nos permite esencialmente 5 piezas de Lego para incorporar en nuestras empresas o para crear las nuevas empresas. Esas piezas de Lego son detección de patrones, la capacidad de predecir el valor de una variable a partir de entender la relación entre otras variables complejas, la capacidad de automatizar, la capacidad de adaptarnos al escenario cambiante en el que estamos viviendo permanentemente en la toma de decisiones principalmente, y últimamente una capacidad generativa, tal como decía Julián, en todo orden de cosas, la capacidad generativa de las redes generativas adversarias. Hemos aprendido también que la gran importancia que tiene ChatGPT, además de la inteligencia artificial, es precisamente la componente de chat, porque puso al alcance de toda la gente que no necesitaba saber tecnología, la inteligencia artificial. Esa componente es muy central y es lo que tenemos que aprovechar. Es decir, el lenguaje natural a través del cual nos comunicamos los humanos, hoy día nos da acceso a la inteligencia artificial y es la línea que tenemos que seguir. También aprendimos eso y estamos capitalizando. ¿Por qué es importante la generación, la inteligencia artificial generativa? Es importante porque las empresas que la adopten van a ser mucho más eficientes. Ya en todas partes se puede leer por qué son más eficientes. Hoy día las imágenes, los textos, los mails se pueden apoyar en inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Pero es importante también porque a partir del uso de ella podemos innovar más rápido como empresas. Y hoy día, cuando la competencia y la tasa de cambio del escenario económico es feroz, necesitamos innovar muy rápido y esto nos permite innovar. Y por último, es muy importante adoptarla ahora porque en la medida que yo adopto un ChatGPT que es fácil de adoptar, empiezo a desarrollar una cultura interna en las organizaciones de colaboración con inteligencia artificial. Y eso es absolutamente central. Esto hemos ido aprendiendo trabajando con muchas empresas y muchos partners en estos 15 países en los que operamos. A nivel de análisis, un poquito lo que a mí me interesa, porque, como decía Julián, me tocó profesor de estrategia digital en varias universidades. A nivel de análisis del escenario, lo que podría de alguna forma servir
de metáfora, si ustedes quieren, es que esta llegada de ChatGPT es como cuando el asteroide famoso impactó en la península de Yucatán y provocó un cambio dramático en el entorno, esta vez económico y social. Esto está pasando. Se aceleró el cambio dramáticamente y básicamente perecieron algunas especies que no fueron capaces de adaptarse, pero se crearon muchísimas otras, aquellas que emergieron en este nuevo escenario. Y eso es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar es que probablemente aquellos que no adopten la inteligencia, que les fue muy bien en el periodo anterior, ¿cierto? Porque tenían economías de escala y estaban muy bien diseñadas para ese escenario antiguo, esas probablemente van a encontrar dificultades para desempeñarse en un escenario mucho más rápido y van a empezar a bajar su nivel de participación de mercado, por decirlo así, por no ser cruel y decir que van a desaparecer. Pero va a surgir una industria completamente nueva, asociada a la inteligencia artificial. Va a surgir una nueva raza de empresas. De la misma forma como de la conectividad digital, es decir, de Internet, surgieron las plataformas digitales, los Uber, los Airbnb del mundo, los Corner Shop, las plataformas, que fueron una raza de empresa que surge de la conectividad, va a surgir una nueva raza de empresa que surja de la inteligencia artificial, las nativas de inteligencia artificial. Y deberíamos tratar de replicarlas, imitar sus prácticas y sus estrategias de modo de adaptar nuestras propias empresas a ese escenario nuevo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo estamos adoptando? Porque evidentemente tenemos algún nivel de retardo en Chile y Latinoamérica en esta adopción, lo cual nos puede costar muy caro porque se va a producir una brecha tecnológica con los países desarrollados. No lo estamos adoptando porque nuestras economías que están basadas en determinadas industrias no pueden ver el valor todavía que representa la adopción de estas tecnologías que sea superior a la fricción de adoptarlas. Entonces, estamos enfrentando una competencia entre fricción de la adopción a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de modelos de adopción, versus valor por adoptarlo. Pero ChatGPT empezó a demostrar que ese valor es muy alto y redujo por sobre todo la fricción. Entonces, estamos viendo una llegada de inteligencia artificial más fácil de adoptar con una demostración de valor superior. Eso a nivel de escenario. Ahora, desde nuestra perspectiva, con aquellas empresas con las que hemos trabajado y a las que hemos apoyado en esta adopción, ¿qué ha sido clave para tener éxito? Primero, mindset, una forma de pensar que les permita a estas empresas tomar la inteligencia artificial como un activo y buscar la resolución de sus problemas, sobre todo los más complejos, con la inteligencia artificial como herramienta, como primera instancia. Luego, ser muy ágiles, porque esto está cambiando todos los días. Solo esta semana se generaron 10 nuevas innovaciones, novedades, como ustedes quieran decirle, en inteligencia artificial. Y si yo me quedo atrás, no soy capaz, si soy lento, no soy capaz de adoptar. En tercer lugar, colaboración. Esto no se puede hacer solo. Hay que colaborar con las grandes tecnológicas, por supuesto, que con quienes nosotros colaboramos, con los startups, con las universidades, con empresas como Digeo. Hay que colaborar porque probablemente uno no es especialista en esto que estamos desarrollando o que estamos viendo que se desarrolla la inteligencia artificial. Y por último, cada uno de nuestros profesionales debería buscar la simbiosis con inteligencia artificial. Un poco lo que propone Microsoft junto con NVIDIA, Copilot, es decir, en cada una de las áreas hay un copiloto que me apoya a mí, en cualquiera sea mi profesión, para que yo desarrolle mi trabajo. Ese concepto colaborativo, que probablemente va a determinar la forma de trabajar en el futuro, hay que adoptarlo desde ya. Entonces, a nivel de lo que hicieron aquellas empresas que tuvieron éxito, un poco es eso. Un mindset de inteligencia artificial primero, una agilidad, una capacidad de colaborar, un trabajo simbiótico entre profesionales con inteligencia artificial. Ahora, a nivel estratégico, por parte de los gerentes generales de ustedes que están viendo o directorios de las empresas, lo que hemos visto es que es crítico, primero que nada, comprender inteligencia artificial. Como probablemente no todos tenemos formación en tecnología, eventualmente subir a los directorios a quienes sí la tengan, pero necesitamos comprender, porque sin comprender no podemos adoptar. Construir activos de datos, activos de procesamiento, experimentar, permitirnos cometer pequeños errores, no fallar, porque fallar es muy caro, cometer pequeños errores, experimentar, actuar como actúan los startups que adoptan inteligencia artificial. Cuando llega una tecnología de propósito general, como llegó la electricidad en su momento, y hoy la inteligencia artificial,
Lo que corresponde a nivel estratégico es adoptar una estrategia, una estructura y unas prácticas que sean complementarias a esta tecnología para adaptarnos a ella. Podemos hablar después un poquito más profundo de eso, pero eso es lo que hacen las grandes compañías que se adaptan rápidamente a nivel estratégico a estas tecnologías que les dan muchas ventajas. Una de las formas que podrían, en términos más concretos, tomar esta adaptación es a través de redefinir los problemas que tengamos en nuestras compañías como problemas de predicción, porque como decíamos antes, la predicción es una de las capacidades que nos provee la inteligencia artificial, completar información faltante a partir de información que ya tengo. Si redefino mis problemas como problemas de predicción, podría empezar a sacar mucho partido de la solución de los problemas que ya no van a venir de un humano, van a venir de la inteligencia artificial. A nivel estratégico, debo desarrollar una fábrica de inteligencia artificial al interior de mi compañía, una AI Factory, como decía Julián, Harvard propone la AI Factory. Y por último, apoyarse a terceras partes que puedan conocer esto, que tengan más ventaja en conocer. Porque no necesariamente aquellos que trabajan en salmón o en cobre o en agricultura son especialistas en esta tecnología. Necesitan apoyarse en terceras partes que sean. Esa ha sido nuestra experiencia. Nos ha ido bastante bien en varios casos. No hemos tenido éxito en otros casos. Pero creemos que esto es un must. Debe ser adoptado. De modo que Chile en particular y Latinoamérica en general no se queden atrás pagando el precio de una brecha tecnológica mayor. Y por eso nos interesa mucho compartir este tipo de experiencias, la tecnología que tenemos y la estrategia que probablemente a otros también sirva. Así que muchas gracias por la invitación, encantado de seguir conversando de esto. Adelante tú, Julián. Mil gracias, Roberto. Siempre súper interesante escucharte, súper clarito, súper a los puntos. Mil gracias. Un montón de temas para seguir profundizando. No conversamos de educación, yo creo que ese es un temazo que tenemos que enfrentar como sociedad hoy día. Pero me quedé con algunos conceptos. El asteroide en la península de Yucatán. O sea, efectivamente acá hay un cambio paradigmático. Acá hay una cosa que ya no es lo mismo que antes. Y está el surgimiento de la raza de empresas AI-driven. Yo creo que también eso es algo súper potente de pensar cómo nuestras empresas, nosotros como directores, nosotros como gerentes generales, nosotros como ejecutivos, vamos a hacer que nuestra empresa sea realmente AI-driven y no necesariamente que vamos a tomar una herramienta para ocupar. Absolutamente, absolutamente. Y es un gran punto. Respecto a la península de Yucatán, en realidad esa metáfora nos sirve porque representa un periodo en el que hubo que adaptarse o morir, ¿cierto? Y hoy día es un periodo similar. Imaginemos que este cambio que se está produciendo con la inteligencia artificial, esta llegada de esta tecnología, representa básicamente una invasión por parte de un alienígena que es artificial a nuestra capacidad que nos hace humanos, que es la capacidad de pensar. Entonces, ese es el nivel de cambio que estamos, de alguna forma, viviendo, ¿cierto? Nos obliga a adaptarnos o a dejar espacio para el que viene atrás. Entonces, es tan dramático como eso, el proceso que estamos viviendo, el periodo que estamos viviendo. Ahora, a nivel de la educación, un poco tú mencionaste, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con rectores de universidades que evidentemente están todos muy preocupados respecto de cómo se debe educar y para qué se debe educar, ¿cierto? Porque tú no vas a educar a alguien para que haga, no sé, escriba cartas, porque ya la inteligencia artificial lo hace, por hacer una caricatura, ¿no? Entonces, es muy compleja su decisión y probablemente parte de la labor es la capacidad de adaptarse rápidamente e ir cambiando en el tiempo los modelos educativos. Ahí en CODEA, que ha sido mencionado varias veces, hay mucho que aprender de CODEA, pero yo creo que es un gran desafío. Podemos hablar también más de eso. Genial. Oye, quiero ser consciente del tiempo también, que se nos pasa volando cuando hablamos de cosas que nos gustan. Vamos a dar una vuelta de nuevo al panel. Vamos a partir con la Fran, porque hay un tema que a mí me quedó dando vuelta de la conversación con ella, que tiene que ver con, al final estos modelos son tan buenos como y tan
tan potentes como la data que les damos. Y si les damos data que está sesgada, al final lo único que va a hacer es darnos de vuelta nuestros sesgos. Fran, ¿nos quieres comentar un poquito más de este tema? Sí, de hecho el sesgo de los datos para mí es un gran tema. Es algo que nosotros también estamos abordando en ADA como core, el sesgo, y especialmente el sesgo de los datos hacia las mujeres. Esto mismo que nosotros sabemos que tanto la inteligencia artificial como todos los modelos de data science son alimentados con datos, especialmente como la inteligencia artificial generativa, al ser alimentado con información que viene tanto de libros, bibliotecas, internet, es bien amplio. La generación de esos datos es mucho menor hecha por mujeres, y no solo eso, también la representación de las mujeres ahí es bien baja. Y si no nos preocupamos el 50% de la población, menos nos vamos a poder preocupar de que sea representativo a nivel mundial o a nivel de la sociedad. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo veo que con la inteligencia artificial generativa se pueden lograr, por ejemplo, un psicólogo que te apoye, no que vaya a reemplazar a los psicólogos, pero sí a las personas que necesitan ayuda o necesitan ayuda inmediata, un diagnóstico inmediato, siendo que el sistema de salud está colapsado, un apoyo podría ser la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa ahí? Que si no están representados los datos de la población, podemos dar un mal diagnóstico. Quiero dar el ejemplo en las mujeres. En el caso, hay muchos remedios que han sido solamente testeados en hombres blancos de ciertas edades. Y al momento de darle un medicamento a la mujer, se le hace por el nivel de peso, pero un nivel de peso pensado solamente en los hombres y no está pensado hacia las mujeres. Entonces, por ejemplo, si volvemos de nuevo a la inteligencia artificial, podemos dar un mal diagnóstico, y eso es lo que debiésemos revertir y es lo que tenemos que observar. Nosotros, por ejemplo, con ADA nos dimos cuenta que el momento de evaluar a las mujeres en el sistema financiero se evalúan en torno al patrimonio. El patrimonio de la humanidad, solamente el 2% pertenece a las mujeres, o sea, el otro 98% es del hombre. Entonces ya en el sistema financiero están favoreciendo al 98%. Y lo otro es que ven en ellas si tienen un contrato fijo. La mayoría de las mujeres trabajan de manera independiente. Las cifras, de hecho, es que post pandemia las mujeres empezaron a trabajar mucho más de manera asalariada de lo que era anteriormente. Entonces ahí ya tenemos un sesgo en el sistema financiero, y es tan importante que podamos tener un acceso a productos financieros para nuestro crecimiento, que es lo que queremos revertir. Y lo que queremos revertir es mostrando otro tipo de data que se concreta, con la que se puede evaluar, en este caso, a las mujeres. Así que ahí hay un gran tema de cómo tomamos nosotros, cómo vemos la alimentación de los algoritmos, de la inteligencia artificial, para que nos dé un resultado favorable. Súper. Al final lo que ponemos es lo que sacamos en estas cosas. Y ahí Frank, has hablado de ADA. ¿Nos quieres contar un poquito lo que están haciendo en ADA? En ADA lo que nosotros estamos haciendo es, le decimos el gimnasio financiero para las mujeres, en el cual nosotros les entregamos herramientas, le entregamos una herramienta de planificación financiera para que anoten sus gastos, para que anoten sus ingresos, en el cual efectivamente con inteligencia artificial les queremos dar sugerencias. También les entregamos cursos. Las mujeres no hablamos de dinero ni con nuestra mamá, ni con nuestras amigas. Y de hecho, la cifra es que el 70% de las decisiones financieras de las mujeres son tomadas por otra persona, por un tercero. O sea, las mujeres no tomamos decisiones financieras. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es empoderarlas en que empiecen a hablar de dinero,
a través de cursos y de un espacio seguro donde puedan preguntar lo que quieran y que no parezca una pregunta tonta. Y todo eso nosotros lo tenemos ya transcrito para alimentarlo de tal manera, y lo que estamos desarrollando ahora es la interfaz de cómo ellas pueden consultar toda esta información que sea de mayor provecho para que ellas puedan tomar las mejores decisiones financieras y en las distintas etapas de su vida. Wow, súper interesante, ¿eh? Gracias por compartir y gracias por estar haciendo. Yo creo que es clave para el desarrollo de todos, que seamos exitosos en esto. Maureen, quería retomar algo que estuvimos conversando antes, que lo mencionaste, y hablar un poco ahora de cómo ves tú que debieran, o qué desafíos debiéramos prever en la implementación de esta tecnología, y de tu experiencia de haberlo hecho, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que esté partiendo? A ver, desde los desafíos, yo básicamente quiero conversar de 2 puntos. Uno es el tema de la conformación de los equipos. Como decía Roberto, montar fábricas de inteligencia artificial al interior de la compañía va a requerir no solamente recursos en términos de inversión, sino que también en la conformación de equipos con ciertas habilidades y con cierto conocimiento. Creo que ahí ya tenemos un primer desafío desde el punto de vista también de atraer y de retener talento. Va a ser cada vez más difícil, o sea, encontrar estas necesidades de capacidades y de habilidades. Y entonces es importante poder retenerlos, poder hacer incluso los upskilling o los reskilling dentro de nuestros propios equipos. Y finalmente esa retención del talento también tiene que ver con el propósito que nosotros le damos a nuestros proyectos, que es lo que estamos haciendo, y que le vean el valor y el aporte que realmente están haciendo al negocio, a la sociedad, a la empresa. Eso es importante. Y otro desafío que veo que se nos viene es el tema del governance, finalmente, de la inteligencia artificial, y que tiene que ver con cómo estamos haciendo la supervisión de estos modelos, cómo generamos prácticas, políticas, estándares que tengan que ver con el tema legal, con el tema ético, con el uso de la información, cómo aseguramos también, identificamos estos riesgos y cómo los vamos mitigando. Ahí va a haber un tema también de accountability de estos modelos de inteligencia artificial que no es menor. Así es que yo veo ahí esos principales desafíos, y desde el punto de vista de las recomendaciones que tú me comentabas, lo primero, lo que les comentaba antes, los casos de uso, entender bien cuáles son los valores, qué es lo que vamos a aportar, cómo los vamos a medir, el apoyarse con un buen partner también. No necesariamente nosotros tenemos que hacer toda la generación de las herramientas, de las plataformas. Hay muchos partners, hay muchas fintech que están entregando soporte que nos pueden ayudar, obviamente, a disminuir curvas de aprendizaje y también a agilizar la implementación de estas nuevas tecnologías. Creo que eso también es súper interesante ya tenerlo visualizado, y bueno, y esta configuración o conformación interna que vamos a necesitar, porque la inteligencia artificial ya va a ser parte de nuestros equipos, de nuestra empresa. Entonces esa habilitación de qué es lo que vamos a necesitar, no solamente tecnológica, sino que también en términos de capacidades, es importante ya también tenerlas visualizadas y empezar a trabajarlas, porque inteligencia artificial ya está acá, inteligencia artificial generativa también. Entonces es importante ya empezar a trabajar en estos habilitadores que nos van a permitir implementarlas y también escalarlas, sobre todo cuando estamos viendo soluciones tecnológicas y partners. Es importante entender a dónde queremos llegar y si esa solución nos va a permitir la escalabilidad que queremos. Eso también es un aprendizaje de lo que hemos estado haciendo acá. Qué importantes esos mensajes que diste, Maureen, el valor del partnership, el valor de la accountability. Eso en estos modelos, especialmente mientras más se empiezan a poner complejos, el accountability requiere más y más de una relación cercana con el humano, y especialmente en el sector financiero, donde tú eres experta. Sí, exactamente.
Así que ahí se nos vienen lindos desafíos también que ya estamos empezando. Y como les decía en la interacción anterior, la importancia de trabajar todo esto de manera temprana con el área legal, con el área de seguridad, con el área de riesgo, permite avanzar de manera más rápida y cuando se van identificando estos riesgos, mitigarlos también con soluciones co-construidas y que nos hagan sentido a todos. Y que nos dejen tranquilos a todos también. Exactamente, que podamos dormir todos. Exacto. Oye, voy a ir ahora con Ale. Ale, siento que sería una posibilidad desaprovechada no hacerte un poco más de doble clic a tu tremendo conocimiento tecnológico en esto. Y te voy a tirar una pregunta acá. ¿Esto es un desafío técnico? Tiene un desafío técnico, no es únicamente un desafío técnico claramente, pero hay un aprendizaje que hacer de justamente esto, ¿no? Cómo se combinan ciertos elementos, porque la parte GPT, la parte generativa en sí, digamos que podría ser la más simple para muchas de las aplicaciones que tenemos, pero después es esto de, bueno, cómo le alimentamos información, cómo lo conectamos con otros sistemas y cómo hacemos, hay un desafío técnico particular que tiene que ver con cómo sabemos la calidad de lo que está saliendo. Cuando uno hace un software tradicional, le hace una prueba, y una prueba automática, entonces dice, bueno, si pongo 3 más 3 me tiene que dar 6, es bastante más lineal. Cuando uno le pregunta a la inteligencia generativa cuál es la descripción ideal para este producto, ¿cómo hago para saber si lo que salió está bien o mal, ¿no? Sin tener que leerlo, ojalá. Así que hay un desafío bastante particular con la confiabilidad de todo esto. Hay desafíos con respecto, lo mencionaste, a la privacidad de la información y todo. Igual creo que hay más mitos que lo que se conoce, porque hay políticas bastante claras en OpenAI, en ChatGPT, en la API. Está por salir un ChatGPT versión negocios, business, que va a garantizar más la privacidad para los empleados. Así que hay algunas cosas más abordadas. Pero sí, desafíos técnicos definitivamente hay, y creo que el más difícil es, por lo menos para mí, es estar al día, porque hay tanta gente entusiasmada alrededor de esto, hay mucha comunidad de gente, de comunidades open source, o sea, gente que dedica su tiempo a compartir conocimiento y a construir entre personas de distintos lugares del mundo, construyen soluciones que ayudan a que todo esto sea mucho más fácil de usar. Y esas soluciones salen todas las semanas, ¿no? Entonces, estar al día con la velocidad que va esto es realmente complejo. Hay que meterle muchas horas a leer, a escuchar, a ver gente probando cosas, porque no nos da el tiempo para probar todo. Así que hay un desafío técnico definitivamente. Pero, por supuesto, hay un desafío cultural, organizacional, de cómo nos vamos a adaptar a esto. Creo que esto del sentido de urgencia de las empresas es súper importante, porque no hay un camino donde esto no vaya a pasar. La pregunta es qué tan rápido cada uno se logra subir a eso, ¿no? Entonces ahí creo que sí es importante informarse un poco y ojalá, como decían varios de los colegas, empezar a hacer algo. Si al final cuando uno empieza se da cuenta, empieza a entender que muchas de las cosas que uno se imagina son menos complejas de lo que parecen, pero pucha, hay que animarse y poner gente, decir, bueno, a ver, ustedes dedíquense a investigar y a generar los primeros prototipos. Es la única manera. Si no, esto parece como un mundo así de ciencia ficción, a lo mejor demasiado lejano, y la verdad es que está bastante más accesible. Creo que los buenos partners también nos ayudan mucho a acelerar ese camino, pero hay que empezar. Creo que el desafío a veces es la inercia, es pensar que esto es una cosa y medio lateral, y creo que esto va a estar embebido en el día a día de casi todas las actividades nuestras en muy poco tiempo. Importante echarle para adelante, como decimos en el campo. Pero te voy a robar un tip. ¿Qué recomendarías que alguien como yo, que está aprendiendo esto, que no sabe, dónde me meto a leer? ¿Dónde parto? YouTube es mi principal fuente de información, porque hay tanta gente buena y probando y poniéndose al día, que conseguir a un par uno se va enterando sin tener que ponerse a leer todos los papers y probar todas las herramientas, y depende a qué nivel quieras. O sea, alguien que está en cero, empiece a usar ChatGPT, empiece a entender la lógica de cómo le pregunto, qué cosas me sabe contestar, cuáles no.
en ChatGPT ahora hay varios, o incluso en el Bing Chat, que es el Bing, es el buscador, es el Google de Microsoft, pero ahora tiene un chat también al que uno le puede preguntar y ese busca en Internet, a diferencia del ChatGPT tradicional que no tiene información más allá del 2021, el Bing Chat busca en Internet. Entonces, aprender la lógica, qué le puedo preguntar, en qué cosas me contesta bien, cómo esto del prompt engineering básicamente es eso, ¿no? Cómo le escribo el pedido. Así que el que está en cero empieza a jugar con ChatGPT. El que quiere avanzar un poco más, hay material infinito en YouTube y de muy buena calidad, de gente realmente muy buena para lo que se te ocurre. Súper, así que de acá nos vamos directo a probar. Oye, y cerrando ya, y todo el tiempo de todos ustedes y la audiencia, yo me podría quedar horas conversando. Tomar un café con ustedes, con los cuatro, debe ser un lujo, así que eso lo vamos a dejar anotado para más adelante. Pero Roberto, danos un par de recomendaciones a los directores, a los gerentes generales que nos están escuchando hoy día, a los emprendedores y al resto que no han visto nunca esto. ¿Qué les dirías tú que hagan mañana? Oye, primero comentar que somos ordenaditos, Juliana. Mira, la pregunta, sí, en el mismo orden que al principio, me parece muy bien. Mira, ¿qué le diría yo a los directores? Que se atrevan, primero que nada, porque hoy día todavía creo yo que la inteligencia artificial, pero dentro de poco va a ser una obligación. Ya no puedes no tener inteligencia artificial. Y la buena noticia es que, a mi juicio, aquellas industrias que están más tardías en la adopción, que clásicamente son las nuestras, ¿no? O sea, agricultura es muy tardía. Ustedes saben, nuestras industrias no se han destacado por adoptar muy rápido la transformación digital. Son aquellas que podrían obtener el mayor beneficio de esto, porque donde no hay nada puede haber mucho impacto de inteligencia artificial. ¿Y por dónde partir? Primero haciendo una lista de aquellas posiciones de toma de decisiones, por ejemplo, en cualquier eslabón de la cadena, que podría beneficiarse de un modelo predictivo, porque cuando uno toma una decisión, ¿qué oferta le voy a hacer a esta persona que está delante mío, por ejemplo? Lo que está haciendo es una predicción tratando de decir, mira, esta persona me va a comprar este producto o me va a comprar con menos probabilidad este otro producto. Entonces, todos son, al final, procesos de predicción sobre las cuales uno toma una decisión. Todo eso se puede apoyar con inteligencia artificial. Y eso está hoy día bastante trabajado desde ese tiempo. Y particularmente, por ejemplo, hoy día en la periferia de mi empresa, como una segunda eventual oportunidad de adopción, donde yo tengo un call center, yo puedo simplemente poner ChatGPT hoy día, con acceso a data propia de mi empresa que atienda a esta comunidad de usuarios que está empezando a ser muy exigente porque está usando ChatGPT y quiere que mi empresa también le responda conversacionalmente con información precisa. Entonces, hay oportunidades que son muy valiosas y hay que adoptarlas. Probablemente lo que hay que hacer a nivel de síntesis es desarrollar un portfolio de oportunidades de adopción en inteligencia artificial hasta lograr una comprensión de esta materia que no es tan trivial, no es tan simple de entender como Internet o como mobile, es más compleja, pero hasta que yo desarrolle una comprensión de eso a través de este portfolio de oportunidades y luego pueda hacer cambios de carácter ya más estratégico. O sea, no solo adoptar inteligencia artificial para hacer lo mismo que hacía antes, sino que transformar mi empresa de tal modo de que yo pueda, de alguna forma, volviendo a la metáfora de Yucatán, en esta explosión que se produjo producto de la caída del meteorito, este meteorito de inteligencia artificial, yo me pueda adaptar a las nuevas condiciones en las que el mercado me está exigiendo que esté. Por ahí yo haría estas recomendaciones incorporando talento, incorporando partnerships, abriéndome en términos de pensar, a pensar siempre AI first, inteligencia primero. Súper. Oye, tremenda conversación hoy día. Yo creo que acá todos quedamos con cara impresionado, con ganas de aprender más. Temas que me llevo con la Fran, temas de sesgo, temas de cómo hacemos un buen UX de esto también, que la capacidad de incorporar el diseño a esto es bien potente. Y eso lo notamos, Fran, para conversar en otra oportunidad. Ale, me estoy desordenando, Roberto, mira, yo estoy haciendo algo innovador. Ale,
Gracias por también compartirnos estos tips de dónde partir en tecnología. Qué interesante lo que están haciendo, los casos de uso, cómo están poniendo a la persona al medio de esto. Yo creo que eso va a ser clave. Roberto, imposible no irnos con la imagen de la península de Yucatán. Esperemos no ser los dinosaurios los que estamos acá y ser los mamíferos, pero una cosa que también nos va a quedar para conversar más adelante es el impacto en la educación. Yo creo que todos los que estamos haciendo docencia, que somos casi todos los que estamos en este call acá, cómo vamos a enfrentar los alumnos, cómo vamos a hacer un reshaping de nuestros cursos para saber lo que están haciendo. Y Maureen, también mil gracias por mostrarnos este enfoque donde esto está puesto al negocio, las necesidades que hay de cambiar nuestros equipos, de poner nuevas capacidades de AI al centro y me llevo también tu enfoque de los casos de uso, de medir, de ser muy, muy disciplinado en eso. Nada, a nombre de ICARE, a nombre de todos nosotros los que estamos acá, mil gracias por la conversa, mil gracias por el tiempo, por la buena disposición. A la audiencia, esperamos que este encuentro virtual haya sido de su interés y les recuerdo que este encuentro quedará disponible en la página web de ICARE. No duden en compartirlo con quienes ustedes piensan pueden estar interesados o verse beneficiados con lo que vimos hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.